En este video les vamos a enseñar cómo reparar un devanador de hilos de carreteles para bobina de la máquina recta. Aquí, en este devanador, tenemos un detalle. Tiene hilo enredado en el eje del devanador de hilos. Lo que vamos a hacer es quitar los tornillos, el primero que está aquí y el segundo que está en la parte de atrás, para que nos deje trabajar y quitar la rueda del devanador. Aquí en la rueda tiene un tornillo de desarmador plano. Lo aflojamos y va a salir la rueda. Ahí salió. Observen cómo va colocado, porque si lo ponemos al revés ya no va a pegar en la goma cuando se llene el carretel. Entonces hay que observar cómo quitarlo. De ahí empujamos el eje y sacamos la bola de hilo que está enredado. Estos hilos enredados a veces hacen que el llenado de nuestros carreteles varíe. En unas partes anchas y en otras partes no llena bien. Por eso es necesario quitárselas. Y ahí salió. Y otra vez lo empujamos y colocamos la rueda del devanador. Ahí, en donde topa. Volvemos a apretarlo. El tornillo de desarmador plano. Y ahí va a girar. Ya gira parejo. Sin el hilo que tenía enredado en esta parte. Ya no nos afecta. Esa es la forma correcta de quitárselo. Y aquí, aprovechando, de una vez, en este orificio, vamos a colocarle unas 3 gotitas de aceite para que se lubrique el eje y gire el eje con la rueda. Aquí en el orificio. Ahí se va a lubricar el eje. Otro detalle que podemos tener con nuestro devanador es este, que al colocar nuestros tornillos o chilillos no esté bien centrado en esta parte. Lo tenemos que poner sin que esté llenando ni un carretel, para que en la rueda del devanador tenga una separación entre la banda. Aquí tiene que haber una separación. Vamos a colocar los tornillos. Nuestros tornillos o chilillos deben de ser cortos para que no nos cueste colocarlos con mucha fuerza. Entre más largos nos va a costar más. Tenemos que aplicar más fuerza en el desarmador. Entre más cortos es menos fuerza. Los podemos pedir por centímetro en la ferretería o por pulgada. Estos son de 1 pulgada
de 2, de 1,5 pulgadas, en diferente material. Así los podemos pedir. Los que nosotros ocupamos siempre son los más cortos, de 1 pulgada, para que se nos sea más fácil colocar nuestro devanador en el mueble de la máquina. ¿Sí? Vamos a centrar nuestro devanador en el mueble, entre el espacio con la banda. ¿Por qué? Porque cuando vamos a coser, si oprimimos el pedal para empezar a coser, lo que va a hacer la banda, si tiene mucha tensión el devanador hacia allá, se va a estar botando. A cada que pisemos el pedal, se va a estar botando. Entonces tiene que haber un espacio. Y el llenado va a ser más fácil. Ahí nos queda. Si tiene el espacio correcto entre la rueda del devanador y la banda de la máquina. Ahí está. Otro detalle que tenemos con nuestro devanador es cómo está colocada la banda del motor en el mueble. Si está muy pegado, al mueble la banda, lo que va a hacer es que la rueda del devanador va a estar muy pegado a la máquina y nos va a estar topando con la palanca de retroceso. Siempre lo que debemos de hacer es centrarlo entre la fracción que va cortada en el mueble, centrado, la banda. ¿Cómo logramos o tenemos que hacer eso? Abajo en la máquina están las tuercas del motor. Estas que tienen unas rondanas anchas para mover el motor. Y de ahí centraríamos la banda. Cuando se mueve el motor hacia este lado, empezamos a centrar la banda en el mueble. Aquí están los otros 2 tornillos con tuercas y sus rondanas. Aquí, si observan, hay un espacio que todavía podemos correr más nuestras tuercas y el motor se correría y nuestra banda se centraría para que nuestro devanador trabaje de forma correcta. Eso es todo, amigos.